gente que antes iba a buscar medicina afuera, auxilio médico afuera, y de afuera vienen a Sedimap también. Bueno, ahí hay 3 fuentes de pacientes extranjeros que pueden venir de fuera. Una es tradicional, dominicanos que viven sobre todo en Estados Unidos, donde incluso siendo ciudadanos norteamericanos o residentes, prefieren venir a buscar cuidado aquí por razones de humanidad, de emocionales, que se sienten mejor con la familia, etcétera. Hay lo que se llama turismo de salud, donde está implícito que ciudadanos de otros países, ya sea porque no hay las condiciones en sus países o ya sea porque no tienen los medios, porque es muy caro. Un ejemplo es la gran cantidad de cirugías estéticas que vienen de Norteamérica a hacerse aquí porque una cirugía estética no la cubren los seguros en Estados Unidos y realmente hay que tener unos fondos importantes para tú, mucho más de lo que cuesta aquí. Pero hay otra parte de turismo de salud de vecinos del Caribe, incluyendo el Caribe angloparlante, el Caribe holandés y el Caribe francés, donde, aunque tienen un vínculo con la madre patria en Europa, realmente a Francia, Holanda, Reino Unido, les resulta mucho más caro trasladar a un paciente gravemente enfermo de las islas hacia Europa que atenderlo en un centro en el que ellos tengan confianza en el área. Y Sedimar recibe muchos pacientes del Caribe, en menor medida de Centroamérica, pero principalmente de las diferentes áreas no hispanoparlantes del Caribe por las razones que puse. Y todavía hay otra parte del turismo de salud, que se refiere, nosotros el año pasado recibimos más de 11 millones de turistas, un récord histórico nacional, y este año la meta es que se sobrepasen los 12 millones. Fíjense, hablamos de visitas, y algunos le ponen peros a eso porque dicen, bueno, que ahí se incluyen los cruceros, y los cruceristas a veces son solamente un día y no gastan mucho dinero en territorio nacional. Eso es cierto, pero hacen una diferencia. Y algo que va por esa línea es que muchas personas limitan sus vacaciones porque son personas que tienen enfermedades crónicas, que antes podían haber muerto, pero ahora están siendo tratados por un cáncer por 2 y 3 años y sobreviven y acortan su estadía en sus viajes de turismo, incluyendo los nuestros, porque no hay un lugar donde a mí me toca la quimio en 2 semanas. Yo hubiera querido haberme quedado en Punta Cana por 3, pero como me toca la quimio en 2, eso cada día se va disminuyendo. Y es algo sumamente importante con respecto al turismo de salud. Doctor, perdóneme que lo voy a sacar de su zona de confort. No es fácil. El doctor la batea toda. Sí, pero lo voy a hacer. El doctor es un científico. Eso le digo. Y yanquista. Usted responde. Perdido. En pelota. Usted responde en el sentido de lo que entienda, si lo cree prudente. Por supuesto. Toda población, en cualquier lugar del mundo, tiene afecciones particulares o se expone a las afecciones de manera particular. Toda población. Y usted me corrige si no es así. Es así. Es así. Entonces, sucede que la población dominicana tiene afecciones o responde a afecciones de manera particular. Y nosotros estamos al lado de una nación que tiene dificultades más allá de lo normal. Es decir, nosotros estamos en una vinculación de contraste con respecto al desarrollo y a la institucionalidad en todos los sentidos, República Dominicana, Haití. Nosotros tenemos un nivel de desarrollo, de avance, en todos los sentidos, incluyendo la salud, que supera al estado en que se encuentra el pueblo haitiano. Ellos tienen una serie en español no recuerdo, de malatías, de afecciones, de enfermedades particulares. ¿Hasta dónde ese flujo creciente que se está dando de nacionales haitianos para el país nos pone
o nos expone a nosotros a males que ya nosotros incluso hemos superado, para lo cual el sistema de salud pública y privado ha contribuido enormemente a que sean superados, pero que sin embargo todavía se mantienen en algunos casos hasta casi endémicos, hasta casi nuevos en Haití. ¿Hasta dónde nosotros pudiéramos tener situaciones que estén influenciadas en materia de salud en el pueblo dominicano, dada la particular situación con Haití, de la cual y ante la cual yo soy de lo que entiende que tenemos que trabajar no para execrarlo, para maltratar o para verlo, sino para ver cómo vamos a bregar con eso, cómo vamos a trabajar con eso en el mejor de los sentidos. Y soy de lo que he apurado el paso, que ahorita lo mencionaba José María Reyes, en que hay que hacer un cordón médico en la frontera que incluya establecimientos de hospitales que puedan atender a pobladores de aquel lado y de este lado como una forma de contribuir eficientemente a esa situación migratoria en la frontera. Mira, de que si influyen las condiciones de salud adversas de Haití en nuestro país, absolutamente, no hay duda de eso. En lo que más podríamos llamar la atención son precisamente en enfermedades infectocontagiosas, que son las que más prevalecen en condiciones de hacinamiento o de disminución de poder adquisitivo. Y se me ocurre dar dos ejemplos para ilustrar mi respuesta a tu pregunta. La tuberculosis y el SIDA, la infección por VIH. La República Dominicana en los años 80 a 90 aún permanecía como uno de los puntos calientes en el orbe, no solo en América Latina, sino en el mundo, de tuberculosis resistente a varias drogas, a varios de los tratamientos de la tuberculosis. Y República Dominicana y Haití, ambos. A medida que entró el siglo XXI, nosotros fuimos saliéndonos de ese listado por un mejor control de la tuberculosis. Y hoy en día, pues, hay una diferencia marcada, y ahí nos referimos a una de las preguntas anteriores, entre lo que ocurría hace 20 años y hoy en tuberculosis. Sigue siendo la tuberculosis un problema de cierta envergadura nacional, pero nada parecido a lo que era hace 2 décadas. En Haití sí continúa siendo un problema. El HIV, la forma de evitar contagiarse es educación. Pero tan importante como eso está la forma de tratar a los que ya se han contagiado. Que digo que es tan importante como la educación para evitarlo, porque fíjense, se recuerdan que en el año 1991 Magic Johnson anunció públicamente que tenía SIDA. Sí. Y sin embargo, Magic Johnson es un empresario que cada día nos preocupa verlo tan gordo cuando sale por televisión, y cada día tiene más dinero y más está embarcado en empresas. Y bueno, Magic Johnson es multimillonario, pero realmente no hay que ser multimillonario hoy en día para, si tú estás contagiado con virus de VIH, usar un tratamiento que te vas a morir de otra cosa. Entonces doy esos dos ejemplos como soporte a tu preocupación, que es el sostén de tu pregunta. Pero la solución es mucho más compleja, yo pienso, de hacer centros de la frontera, como parece que es tu propuesta, porque, oye, nosotros tenemos un problema de salud. Yo he dicho que las cosas están mejor, pero dictamos mucho de tener una situación de salud óptima. Entonces, los problemas de salud, igual que los problemas políticos, igual que los problemas sociales, igual que los problemas económicos, nosotros no podemos resolvérselos, Haití. Y
no tengo una respuesta más objetiva porque ustedes saben que estamos en medio de un conundrum donde el país prácticamente ha sido dejado solo como el encargado, la vanguardia de la solución del problema de Haití, y ni en salud ni en nada nosotros podemos resolver el problema de Haití. Doctor Marte, qué bueno. Usted es un hombre que da cátedra. Y yo me detengo a escucharle. Son de las personas, uno tiene que detenerse a escuchar su sapiencia, su capacidad, su conocimiento. En el tema, vamos a punchar, a mí me gusta punchar. El tema de los trasplantes de órganos en la República Dominicana, Sedimat, cómo ha ido avanzando esta fase, porque antes tú tenías que irte a Miami, a otras naciones, y en el entendimiento de nuestra cultura, porque la gente no quiere donar órganos. Sí, eso es una de las grandes dificultades que presenta el proceso. Y ya qué tipo de órganos ustedes, como Sedimat y otras instituciones médicas, están trasplantando en el país. Mira, qué bueno que tú mencionaste eso, porque el trasplante de órganos es otra área donde estamos un tanto rezagados. En Sedimat nosotros solo hacemos trasplante de riñón. En adultos y en niños sí iniciamos el primer programa de trasplante de riñón pediátrico. Pero hay otros centros en el país donde aparte de riñón hacen también hígado, médula ósea, córneas. ¿Médula ósea? Sí. Oh. Y han hecho un par de trasplantes de corazón, aunque hace ya algún tiempo. ¿Qué detiene el proceso? Bueno, tú dijiste una razón. La razón histórica, cultural, de que no queremos en vida aclarar a nuestros familiares, a nuestros herederos, de que deseamos ser donantes, y que si no lo aclaramos, es muy difícil que el seno familiar decida por lo que pudo haber sido tu deseo en vida o no. Y ese es un problema puramente cultural. Entonces, ¿por qué los riñones es más fácil? Porque los riñones son dos y puede haber un donante vivo. El hígado, porque puede haber donante vivo también, porque el hígado, aunque solo es uno, no hay que trasplantarte el órgano completo. La córnea, usualmente son trasplantes de cadáveres, pero es muy sencillo extirpar la córnea de un cadáver. Y la médula ósea es, desde el punto de vista de procedimiento, relativamente sencillo. Sin embargo, requiere un cuidado especial pre y post trasplante. No necesita mucho aparataje, sí necesita estar seguro de que haya compatibilidad entre los donantes. Y bueno, mira que el corazón se marcó un hito cuando hace más de 10 años se hizo un trasplante y ha tenido que abandonarse. Hay otros órganos que se trasplantan por miles en el mundo. Los pulmones. Como pulmón, páncreas. Que nosotros no, intestino, que nosotros no hemos podido hacer, y que, siendo honesto, no creo que lo vayamos a hacer en un futuro muy cercano. Por falta de donantes. De esa retranca, por falta de donantes. Eso es parte, pero es complejo. Fíjense que el paciente óptimo para donar un órgano con el que él no pueda vivir es un paciente en muerte cerebral. Es decir, que no se va a salvar. Típicamente es un paciente joven que está involucrado en un accidente o que tiene una hemorragia cerebral. Y que hay que tomar una decisión. Y todos sus órganos están bien, pero hay muerte cerebral, y el que está en muerte cerebral no tiene recuperación. Ahí hay que tomar una decisión en la que todos los actores familiares deben estar de acuerdo, a ver, y realmente ahí viene el problema cultural. ¿Cómo andamos en el cáncer, el tratamiento del cáncer en la República Dominicana? Esa generación y esa tendencia que nosotros vemos de casas de grandes laboratorios, ¿cómo ha ido avanzando el proceso de tratamiento del cáncer? Mira, decía ahorita que el cáncer es una de las cosas donde tenemos que todavía hacer nuestra tarea. Hace como un mes, el director del oncológico dio una declaración que salió un titular diciendo que los centros de cáncer están desbordados.
Y eso es cierto, porque todavía no nos hemos mantenido a la altura de la respuesta en cáncer. En general. Sin embargo, en la particularidades de tu pregunta, que dice que si disponemos de tratamiento, ahora mismo se me ocurre a mí que solamente hay un tipo de medicamento, de tratamiento que todavía no ha llegado al país, que son los llamados terapia con CAR-T, CAR-T. Fuera de eso, no hay ningún tipo de medicamento que no tengamos en el país, pero y ahí ha jugado un rol importante el Estado con los programas de alto costo del Ministerio de Salud Pública, pero hace falta más de ahí, más allá de tener los medicamentos. Hace falta una estructura de recursos humanos y ciertos recursos tecnológicos en los cuales también puedo adelantarle que el presidente lo hemos discutido ampliamente y está dentro de su programa ampliar la oferta de oncología. Pero tenemos aquí esas capacidades, lo que hay que estructurarla y aplicar el plan. La capacidad la tenemos, pero no del todo. Nosotros necesitamos más recursos humanos, nosotros necesitamos más oncólogos. Mira, aquí sí tengo que hablar en primera persona como Sedimat. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con el principal empleador en salud que tiene el estado de Nueva York, que es Montefiore, el sistema de Montefiore, donde va a ocurrir algo sin precedentes, que ya Sedimat lo ha hecho en otras especialidades, que es la medicina interna, es la madre de donde tienen que salir los oncólogos, los gastroenterólogos, los neumólogos, los cardiólogos. En Estados Unidos, tú tienes que hacer medicina interna para hacer una de esas subespecialidades. Y hasta hace unos 3 años, tú tenías que haber hecho la medicina interna allá para poder optar por una de esas subespecialidades. A nosotros nos han hecho el honor de reconocer nuestro programa de medicina interna de Sedimat para aceptar a subespecialidades. Pero no todas, porque los americanos siempre hacen las cosas a su conveniencia y las subespecialidades que estaban aceptando eran subespecialidades en lo que ellos tenían déficit. Por ejemplo, nefrología, infectología. Para quedarse con y ellos allá. endocrinología. No, porque se necesita un residente o un fellow para hacer el trabajo y se le están quedando posiciones vacías. Pues en un hecho sin precedentes, a nosotros en Sedimat se nos acaba de conceder una posición para alguien escogido por nosotros que haya hecho medicina interna en el país para ir a hacer hemato-oncología en Estados Unidos. Una sola. Bueno, una para iniciar, pero nosotros no tenemos duda de que, como ha sucedido con otras especialidades, tendremos las puertas abiertas. Mire, doctor, permítame regresar a la pregunta que le hice en principio, donde usted hablaba de los avances de los servicios médicos que ofrecemos aquí, analizaba la cantidad de personas que tienen su seguridad social y cómo en Sedimat usted puede tener a una persona muy adinerada, pero también a una persona de estratos humildes que por su seguro SENASA puede atenderse en un centro como Sedimat. Hay dos realidades, doctor. Por ejemplo, las atenciones que recibe el paciente en el Moscoso Puello, no es que no sea atendida, la persona no sea atendida por un buen profesional, pero hay un mecanismo, hay una especie de estructura que opera que a veces retarda los procesos, pero además en ocasiones usted no encuentra el especialista en el momento para dar atención al ciudadano. Y eso marca una gran diferencia cuando usted puede ir a un centro como Sedimat o como cuando puede ir a un centro del nivel de Sedimat o cuando usted va al Mocoso Puello, cuando va al Carvente, donde va la gente más pobre del país. ¿Han discutido ustedes con la clase médica, como digo, como médicos, con sus compañeros médicos? ¿Han discutido con el presidente en su condición de asesor médico del Poder Ejecutivo? ¿Cómo lograr que en esos hospitales donde va el grueso de la clase pobre, donde va quizá gente que tiene el propio seguro de SENASA, pero quizá no puede ir a Sedimat o por desconocimiento o porque quizá además Sedimat ha agotado la capacidad de respuesta que tiene? ¿Se ha logrado discutir esto? ¿Y qué hace falta implementar en esos hospitales
para lograr ese mismo nivel de atención, que nos diga, estamos recibiendo esa atención de calidad, que es por donde iba la pregunta mía? Mira, ahorita con respecto a los trasplantes hablábamos del factor cultural, Sí. pero en ese caso nos referimos al factor cultural de la población. Para responder tu pregunta, lamentablemente tenemos que referirnos al factor cultural de los médicos dominicanos, porque eso hace que ocurra lo que tú dices, que van, mencionaste un hospital público y el, el médico que hace eso no está. Doctor, escúcheme que lo interrumpa. Un familiar, un pariente mío llevó a su madre con un derrame. Habían pasado 3 días y un especialista no lo había visto. Mira, En el mocoso cuello. para ilustrar lamentablemente de manera negativa eso que tú estás diciendo, Sedimat tiene un hospital público, un hospital privado y una clínica privada a menos de 200 metros de distancia. Sí. Las guías internacionales para el manejo del infarto agudo del miocardio indican que la forma más severa de infarto, lo que se llama infarto con elevación de ST, debe tratarse. Si llega en la primera hora y media, 90 minutos, si llega en ese tiempo, debe tratarse con un cateterismo que le abra las arterias y que le ponga un stent. Y que si el centro donde llega el paciente no hace ese procedimiento 24 horas, 7 días a la semana y está a menos de 2 horas de otro, lo refiera a un lugar. Y nosotros rara vez recibimos un referimiento de lugares que están a menos de 200 metros. Mira la magnitud del problema cultural. Y ahí es quizás más lamentable, porque es de los médicos, no de la población general. Doctor. Nosotros, Perdón. para concluir, nosotros pensamos, yo me dedico mucho a la docencia en medicina y yo tengo una conferencia en la que decía cómo debe ser un programa modelo de posgrado, la cual yo modifiqué para añadirle un acápite que no estaba, que es presencia. Cuando me dijeron que qué quería decir eso, presencia de los médicos, porque nuestros médicos en los hospitales públicos no cumplen un horario, lamentablemente, y esos médicos incluyen a los profesores o incluyen a los que pudieron haber atendido a tu pariente. Entonces, ese es un problema complejo. Doctor, finalmente, una reflexión en torno a la lamentable muerte de un prospecto de béisbol y a 2 de sus hermanos que han quedado prácticamente inválidos. ¿Alguna reflexión sobre eso? ¿Vamos a seguir nosotros en esa situación? Mira, aunque yo desconozco a fondo la sustancia que se usó, uno de esos llamados para incrementar la capacidad de funcionar en los deportes, que puede ser esteroide o algún otro tipo de hormonas, la respuesta a tu pregunta, que si vamos a continuar, yo me temo que sí, que vamos a continuar. Porque aquí viene el problema cultural de nuevo. La magia de la oferta que se le hace a un atleta de que, mira, tú eres bueno, pero tú puedes ser mejor de ahí. Sí. Húyate. Eso, yo tengo algo que no es detectable, pues no sé, yo creo que ese problema tampoco va a cesar muy rápido. Por el rendimiento lo buscan ese tipo de sustancias. Y es una engañifa. A eso hay que, yo creo, doctor, y es bueno, llamar a la población, a la concienciación de los padres, en qué manos van a colocar a esos muchachos, porque te lo ponen a rendir, pero mira el resultado. Mira, hoy es el día de la música y uno de los músicos más grandes en el jazz se llamó Charlie Parker. Murió de 34 años y sin embargo cambió la música. Charlie Parker usaba heroína y todo el mundo que era músico comenzó a usar heroína porque entendía que si la usaba iba a tocar como Charlie Parker. Y nadie toca como Charlie Parker con heroína o sin heroína. Se hartaron de eso. Lamentablemente con los esteroides a alguien le ha ido bien, porque Barry Bonds era un pelotero quizá el mejor de la historia y fue mejor todavía cuando usó los esteroides. Pero, sin embargo,
¿no hubiera sido mejor tener un Barry Bonds, quizás con unos cuantos honrones menos, pero en el Salón de la Fama? Sí, Pues, así es. Doctor, mire, finalmente, inteligencia artificial, avance extraordinario en la tecnología, bueno, la propia inteligencia. ¿Qué novedades tiene Sedimar? ¿Qué novedades va a implementar Sedimar para seguir ofreciendo servicios de calidad como lo que está ofreciendo hasta ahora? Bueno, la inteligencia artificial va muy de mano con la salud, con la parte de tecnología. Y ya Sedimat está mejorando los software y equipos nuevos. Por ejemplo, tenemos un mamógrafo nuevo que es capaz de hacer cosas que antes se pensaba que se limitaban a la resonancia magnética, y es por el uso de los software de inteligencia artificial. En nuestra resonancia hemos incluido software en las últimas 2 semanas, sin ir más lejos, que son capaces de comunicabilidad, de software diagnósticos. La inteligencia artificial es parte no ya del futuro, sino del presente. Yo sé que hay preocupaciones de índole filosófica o antropológicas, ya se lo dejaremos a los expertos en esa área, cómo lidiar con eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Bien. Gracias, doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimar. Nos vamos a la...